Buenas tardes, hermanitos. Dios les bendice. Pues vamos a comenzar con nuestro devocional, sino antes orar y dar por darnos la oportunidad. Padre Santo, bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, porque nos das la oportunidad, Señor, nuevamente de un miércoles más poder tener esta reunión, Señor, como parte de tu cuerpo, Señor, para seguir siendo edificados a través de tu poderosa palabra, Señor, porque tu palabra es la que sigue transformando nuestras vidas, la sigue eh, fortaleciendo, Señor. Te doy gracias por ello, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, podemos encontrar también promesas para nuestras vidas, Señor. Y te doy gracias por ello, Señor. Gracias por mis hermanitos que ya que se conectaron, los que posteriormente se pudieran conectar y también por los que lo puedan ver después a través de las redes sociales, Señor. Te damos gracias, Señor, y que tú sea, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, usando la vida de mi esposo, que es quien va a compartir esta tarde, Señor, este devocional, Señor. Gracias, Señor, porque nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Y en esta tarde, Señor, tu mano nos ha sostenido, Señor. Nos has dado la oportunidad, Señor, de realizar actividades, Señor, durante el día, Señor. Te doy gracias por ello, Señor. Gracias porque sé que tú tienes el cuidado de cada uno de nosotros, Padre Santo. Y te doy gracias, Señor, por este tiempo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Pues en esta tarde nuestro devocional lleva por nombre La importancia de recibir la palabra de Dios y con el pasaje con el cual vamos a iniciar se encuentra en el libro de Santiago 1:21 al 22 y la palabra de Dios dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Amén, bendiciones, buenas tardes, Dios les bendiga, espero que estén bien, se pasen una bonita tarde y que este devocional o sea de gran bendición, ¿verdad? Para ustedes como lo fue para mi esposa y para mí, ¿verdad? Vamos a empezar, ¿eh? Entonces, estamos viendo Santiago 1, 21 y 22 y como dijo mi esposa, el título, ¿no? La importancia de recibir la palabra de Dios. Muchas veces nosotros, ¿verdad? Compartimos o tú mismo compartes la palabra de Dios y el que la recibe no le da importancia, ¿no? Pero sí es de vital importancia para nosotros, ¿ah? Porque en la vida, en la vida cristiana, uno de los aspectos más fundamentales para los que nos decimos hijos de Dios es cómo es tu relación que tienes con la palabra de Dios, ¿ah? Hay muchos que oran mucho y todo, pero no tienen comunión, no se acercan Ahora a la la palabra. a la palabra, no la leen, ¿verdad? De aquí Santiago es una epístola que nos recuerda la importancia de recibir la palabra de Dios con un corazón abierto y dispuesto. Yo hace rato comenzaba, ¿no? A veces tú compartes la palabra y no la reciben, las personas no le reciben. ¿Por qué? Porque hay un corazón duro, hay personas que no están Dispuestas a dispuestas o están indispuestas en escuchar la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a reflexionar, ¿verdad?, sobre este pequeño devocional que hoy vamos a compartir y vamos a ver cómo podemos despojarnos de todo lo que nos impide recibir el mensaje de Dios en cada uno de nuestros corazones, ¿verdad? Y también la necesidad de ser hacedores de la palabra, porque no nada más dice la palabra que no nada más es que seas oidor, sino hacedor. Entonces, esa es la necesidad que tiene que tener el Hijo de Dios, ¿no? Recibir la palabra y ser hacedores. Entonces, el versículo de nuestros textos bases comienza con un llamado y ¿qué dice? Nos llama a despojarnos de toda inmundicia y resto de malicia, ¿sí? Entonces, ¿esto qué implica? Esto implica un acto consciente de limpiar nuestro corazón y nuestras acciones, ¿verdad? ¿Qué dice Primera de Pedro 2:1, amor, por favor? desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Entonces, aquí estamos viendo qué es lo que tenemos que sacar de nuestra vida, ¿no? Por Ujú. tus fuerzas, créeme que no vas a poder,
Pero si dejamos que el Espíritu Santo haga la obra en nuestras vidas, la cosa va a funcionar. Porque, ¿qué crees? El Espíritu Santo nos va a llevar a la Escritura. Esa es la importancia, ¿verdad? Porque dice la Escritura, ¿no? Que la leamos porque en ella, parafraseado, vamos a encontrar la vida eterna, ¿no? Vamos a encontrar a Jesucristo mismo, ¿no? Yo quiero leer Primera de Pedro 2:1, pero en la NTV. Está un poquito más clara de lo que nos tenemos que deshacer. Fíjense, dice, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Nos está dando una orden, deshazte de toda mala conducta. ¿Cómo es tu conducta en estos momentos? Con tus hermanos de la iglesia, con los de tu familia, con tus vecinos, con los que... ¿Cómo es tu conducta? Luego dice, en esta versión NTV, acaben con todo engaño. ¿Hablamos con verdad? ¿O mentimos para que nos crean y nos ponemos una cara de cristianos? Dice, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Eso es lo que dice la NTV. Entonces, en una iglesia en donde estamos el cuerpo de Cristo, no debe de haber malas conductas, no debe de haber engaño, no debe de haber hipocresía, no debe de haber celos y tampoco malos comentarios, ni mucho chisme, ni mucho menos chismes, ¿verdad? Pero a veces herimos a las personas Con nuestros comentarios. con nuestros comentarios, aún hasta cómo podemos expresarnos para compartir la escritura, la compartimos demasiado dura y no queremos aceptar que no es como el Señor quiere que tú la compartas, ¿verdad? Entonces hoy nos está haciendo una exhortación, ¿sí? Nos está diciendo, Santiago, despójate. Despojarse es quitar, como cuando tú te quitas una camisa, ¿no? Sucia y ya huele mal y te pones una nueva, ¿no? O sea, eso es el viejo hombre, ¿no? Y te pones vestidos del nuevo hombre, ¿no? Despójate de todo eso, que nada más te daña. No nada más tú te dañas, dañas a tu alrededor, dañas a tus familiares y dañas todo. Peor cuando hay hijos. Entonces, aquí el apóstol Pablo Pedro. perdón, Pedro nos recuerda y nos instruye que debemos dejar atrás todo lo que contamina nuestro corazón, es lo que dice Pedro, ¿verdad? Lo que acabamos de leer. Desháganse, acaben con todo. Ya. O sea, da fruto, porque estamos muchas veces siendo árboles que estamos secos, que decimos que Dios vive en nosotros, que el Espíritu, pero los frutos no parece que viva el Espíritu Santo dentro de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces la inmundicia puede manifestarse, ya lo vimos, en diferentes formas, ¿verdad? En actitudes negativas, pensamientos puros y acciones que no glorifican a Dios. ¿O la hipocresía glorifica a Dios? No. ¿Las mentiras? ¿Los chismes? Mm. ¿Los engaños? Claro que no. El Espíritu Santo te va a llevar a toda verdad, a toda justicia. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que estar constantemente pidiéndole al Señor que nos examine, como dijo el salmista en Salmo 139, 23 a 24. Dice la palabra de Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces, nuestra santificación es Progresiva. constante y progresiva. A veces yo he platicado con personas que dicen, no, yo ya recibí a Cristo, yo ya soy salvo. No, no. O sea, no estoy diciendo que no seas salvo, sino que no estás santificado, porque tu santificación es, si fuera así, yo ya recibí a Cristo, pues ok, ya eres salvo, pues actúa como un salvo.
Entonces, si ya eres salvo, tienes que orar, tienes que ir a la iglesia, tienes que comprometerte en la visión de la iglesia, tienes que expresar a Cristo a En los nuestras demás, conductas. Ujú. porque a veces decimos, soy salvo, por eso dije que no, por eso a veces decimos, soy salvo y seguimos siendo peores o iguales, no se refleja a Cristo, pero predicamos, oramos, pero nada de lo que predicamos y nada de lo que oramos lo ejecutamos. Entonces yo hago una pregunta, ¿el Espíritu Santo te lleva a ser rebelde? El Espíritu Santo nos lleva a la obediencia. Jesucristo nos puso el ejemplo. Por eso aquí Pablo dice, examíname, oh Dios. David. Era- ¿Dije Pablo? Ajá. Ahí estoy con Pablo. David, gracias, amor. Eh, son cosas en vivo, ¿ah? Entonces, el salmista dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Nosotros no nos conocemos, no conocemos nuestro corazón. A veces dice, ay, ¿cómo habla fulano? Y cómo la bonanza de tu corazón habla la boca. Dice, pruébame y conoce mis pensamientos. Nuestros pensamientos deben de ser santos, puros. No estoy diciendo que no te equivoques, ojo, pero deberían ser que nos equivoquemos lo menos que se pueda porque estamos en el proceso de nuestra santificación, lo que predicaba el pastor, ¿verdad? El domingo pasado, ¿ah? Y dice, y ve, revisa, dice, ¿no? Si hay camino de perversidad aquí. Sí, chécame profundamente si tengo perversidad. A veces saben por qué no lo hacemos, porque no queremos un compromiso. Hablamos de que tenemos a Dios y siempre hacemos lo que se nos pega la gana. Y no, el Señor dice, el Señor nos quiere transformar, pero quiere que nos arrepintamos. Sí. Aquí el salmista también termina diciendo, y guíame en el camino eterno. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos son los caminos de Él. Son diferentes. Porque si es el camino de Él y nuestros pensamientos, entonces debemos de caminar, pensar como Él lo hizo, ¿verdad? Como Jesús nos lo mostró. Entonces, esta examinación es esencial. ¿Para qué? Para prepararnos para recibir su palabra en nuestro corazón y quede implantada, como dice el versículo. Para la salvación de vuestras Ajá. almas, dice. Ajá. Entonces, hace ratito decíamos, ¿no? Que no queremos recibirla. ¿Por qué? Porque hay un corazón duro, eh, no queremos ser obedientes. Entonces, cuando nosotros le decimos al Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no recibo tu palabra? Dile al Señor, revísame. Pero tú también haces una examinación Examinación. y ve y di, no, a mí me han predicado y yo no he querido hacerlo. Me han dicho, deja de hacer esto y lo sigo haciendo. ¿De qué me voy a arrepentir si no me ha quedado el 20 que estoy mal? Por eso necesitamos examinarnos y decirnos, ¿por qué no puedo recibir la palabra de Dios? ¿Qué hay en mí que no la retengo y no la ejecuto? Nada más llego a ser oidor, pero no puedo ser hacedor de la palabra. Ahora, una pregunta. ¿Cómo debemos recibir la palabra de Dios? Tenemos que recibirla, ¿verdad? Con un espíritu, lo escuchamos, lo vimos hace rato, humilde, un espíritu, con un espíritu de mansedumbre, ¿verdad? A veces recibimos, hasta en las propias iglesias cristianas, hay de que me das y no queremos, perdón, no queremos recibir Una palabra de... la palabra de exhortación, una invitación. Ay, ¿a poco tú ya te crees muy santito? ¿Te crees muy santita? Ay, eres muy buena. Así no la pasamos. Ay, ¿por qué? Porque hay un problema.
no has recibido la palabra de Dios como Él quiere, por nuestra dureza de nuestro corazón. Porque no queremos ser humildes, no queremos ser mansos. Un buen discípulo debe de ser enseñable. Y todos, sin excepción, apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, los que nos congregamos, todos para el Señor somos discípulos. Y debemos ser enseñables. Y corregibles, exactamente. Corregibles. Pero cuando no queremos ser así, no somos mansos ni humildes, somos rebeldes. ¿Y qué vimos? Y orgullosos. Y orgullosos. ¿Y qué vimos? Despójate ya de todo eso, de toda hipocresía. Decía que en el Antiguo Testamento la hipocresía significaba un actor de teatro. Se pone una máscara. Que te ponías una máscara, como lo hacen en las novelas, ¿no? Se pone una máscara y estas personas amorosas y quizás son personas malas. Y muchas veces así nos ponemos una máscara de cristianos y somos mansos con nuestras amigas, nuestros amigos nada más, con las personas que nosotros aceptamos en nuestro núcleo o nuestro club, pero a los que no aceptamos o los que no queremos ver, los hacemos a un lado, Los lo rechazamos. destruimos. Y el Señor nos llama a ser uno, porque somos un cuerpo. Y yo decía en una predicación, ¿y qué une ese cuerpo? ¿Qué une esa coyuntura de ese cuerpo, ese brazo con el hombro? Es el amor. Es el amor el que nos une. Entonces, una vez, ¿verdad? Que nos despojamos de lo negativo, Santiago nos exhorta a recibir la palabra implantada, pero con mansedumbre. Entonces, por eso dice, límpiate, ve a los pies de Cristo, entrega tu situación, arrepiéntete con un corazón genuino, porque un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desecha. Y si entonces, cuando hagas eso, y si no has recibido a Cristo, recíbelo en tu corazón como tu suficiente Señor y Salvador. No nada más como tu Salvador, sino como tu Señor. Entonces, si es tu Señor, vas a obedecer. Hay un versículo que dice, ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo te mando? Haces lo que quieres. Te digo, despójate y sigues con lo mismo. Sigues siendo un cristiano negativo. Un cristiano como en la película, un cristiano de la secreta. Entonces, aquí Pablo nos da la solución, dice, para que tú recibas la palabra implantada en tu corazón con mansedumbres, debes de despojarte, quitarte todo eso que está siendo un estorbo para que tú puedas tener una comunión con tu Hacedor. Entonces, la mansedumbre es una actitud de qué? De humildad y disposición para aprender, ¿verdad? Y eso agrada a Dios. Y eso también nos hace felices, dichosos y satisfechos, completos. Jesucristo es suficiente para nuestras vidas. En una predicación yo dije, cuando sigues es que yo soy así y es que yo hago esto y me critican porque soy así, es porque no quieres despojarte. Porque dices, yo soy así. Y el Señor dice, sí, tú eres, pero yo quiero que reflejes a Cristo. Quiero que reflejes que el Espíritu Santo está morando en mí y que hay un cambio. Y yo quiero que esa gente que diga, me echan habladas que soy así allá y que la gente diga, pues ya cambió. Entonces así vas a poder ser feliz y dichoso y va a agradar tu sacrificio vivo, agradable a Dios. ¿Qué dice Mateo 5:5, amor? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos, no los mensos van a decir, ¿va? Ahí me dicen los mansos, yo no soy menso. A mí no me la van a aplicar. Todos son hipócritas menos yo. Todos dicen mentiras menos yo. Hoy el Señor nos está diciendo, despójate. O hablamos que tenemos el mejor matrimonio, las mejores amistades, y no es cierto.
El Señor nos está diciendo, ya despójate de esto. Ya es tiempo porque yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Decía, las 10 vírgenes, Había 5 prudentes. unas 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Sí? Las prudentes tenían aceite. Y las insensatas, ¿qué quisieron? Robarle lo que ellas tenían. No, la unción de Dios no se puede robar. Ahora, ¿por qué viene el Señor? ¿Por las vírgenes? No, porque entonces se llevaría a las insensatas. Él viene por el aceite. ¿El aceite qué tipifica? El Espíritu El Santo. Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús viene, ¿qué viene a ver? Si la unción, o sea, viene a ver al Espíritu Santo, a Dios mismo. Si está verdaderamente en tu vida, en mi vida, esa es la unción. Que estés reflejando verdaderamente a Cristo. Es el que viene a ver. Si verdaderamente vive el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Esa es la unción. Entonces, la humildad, o sea, y la mansedumbre nos permite escuchar y nos permite dejar que la palabra transforme nuestras vidas. ¿Por qué no cambiamos? Hoy estás entendiendo, porque no has visto, no has tenido o no ha habido un cambio en tu vida. No estoy diciendo lo que estamos aquí, lo estoy diciendo global, hermanos, porque no has permitido que la palabra quede implantada en tu corazón. Hemos sido necios, hemos sido rebeldes, no hemos sido mansos, no hemos querido despojarnos, ¿sí? No hemos permitido que la palabra de Dios nos transforme. ¿Por qué? Porque cuando leemos, ay, esto es bien religioso, ya todo lo ves mal, ¿no? Hoy estamos aprendiendo por qué no recibimos la palabra de Dios en nuestro corazón, porque hay un problema, porque hay pecado, porque hay rebeldía, ¿sí? Entonces, es por eso título que la importancia de recibir la palabra de Dios. ¿Ya viste cuál es la importancia? Cuando recibes con un corazón humilde, ¿qué hace? Nos permite escuchar y dejar que la palabra nos transforme. Entonces empezamos, no, esto ya no le agrada a Dios. El chisme no le agrada a Dios. Las mentiras no le agradan a Dios. Los celos no le agradan a Dios. Las murmuraciones no le agradan a Dios. Todo eso. Entonces la palabra de Dios no solo es un texto antiguo, ¿verdad? Sino que es viva, dice la palabra, y eficaz, como se menciona en Hebreos 4:12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, al recibirla con mansedumbre, permitimos que su poder actúe en cada uno de los que lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, guiándonos a dónde? Hacia la verdad y su justicia. Fíjate, cuando tú permites que su palabra quede implantada, empieza a actuar el Espíritu Santo y nos dice, esto está mal, nos convence de pecado para arrepentirnos, entonces nos arrepentimos y nos guías a la verdad. Ya no hay mentiras, ya no hay chismes, ya no hay injusticia. Entonces, hoy, querido hermano, querido amigo, si tú nos ves ahorita en el Facebook o cuando nos veas, recibe a Cristo en tu corazón. Recíbelo como tu suficiente Señor y Salvador de tu vida, porque es importantísimo ese punto para el ser humano, porque aseguras una eternidad con Él. Por eso es importante, hermanos, escudriñar su palabra, porque ahí encontraremos a Cristo, que es la salvación como para tu vida y como para mi vida. Lo dice claramente, ¿verdad? En Juan 5:39, amor, por favor.
Así es, dice Juan 5:39. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿dónde vas a encontrar a Cristo? Después de que tú lo recibes, en las escrituras. ¿En dónde vas a encontrar vida eterna? En las escrituras. ¿Ven la importancia de recibir la palabra de Dios? Y dice, y ellas van a dar testimonio de quién, de Cristo. La palabra de Dios salva. Porque cuando encontramos a Cristo, encontramos a Dios, encontramos al Espíritu Santo, que es nuestra guía para ir a Cristo. Cristo es el camino para ir al Padre. Eso lo dice la Escritura. Yo soy el camino, yo soy la verdad, soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él, por Cristo. Entonces, Santiago nos recuerda que la palabra implantada que dice puede salvar almas. Eso lo dice Romanos 1:16. Nada más, amor. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. ¿Ya viste? El evangelio que es poder, es el poder de Dios. La palabra es poder de Dios para salvación, para todo aquel que tiene fe en Cristo. Entonces, la salvación es un regalo que se recibe a través de la fe en Cristo, pero también implica una respuesta activa de nuestra parte. No podemos ser pasivos toda la vida, no podemos ser cristianos de asiento toda la vida. Tenemos que activarnos, porque si somos pasivos es porque no has recibido en tu corazón la palabra de Dios. La escritura dice, todo tiene su tiempo. Y haz tiempo que te levantes en el nombre de Jesús y te actives para su obra. La palabra nos guía en este proceso, hermanos, mostrándonos el camino hacia dónde, hacia la vida eterna donde está el Padre. Pero no tenemos que conformarnos en que ya me mostró el camino de salvación el Señor, ya no tengo que hacer nada y me olvido de lo que aprendí. Ay, hay que oren, ¿no? Como regularmente le hacemos, ¿no? Hay que oren los pastores, hay que oren los hermanos. ¿Y tú? ¿Y tú? No es así, hermanos. No es así. La escritura dice que tenemos que ser hacedores de su palabra. Lo acabamos de ver hace rato. No solamente oidores y olvidadizos. ¿Qué dice Santiago 1:22 al 25 en la NBI, amor? No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. ¿Oíste? Que si no, nada más oímos la palabra, nada más nos estamos engañando a nosotros mismos. O sea, dice, eso no es un hijo de Dios. Llévenla a la práctica. ¿Ya viste? Así es. Sea hacedor de lo que tú estás escuchando. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la perfecta ley que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al ¿Ya practicarlo. viste? Entonces, ¿quién es el que no olvida la palabra que recibió y la Ejecuta. practica? Lo que la escuchan con atención, la reciban, la guardan y la ejecutan. Dice, no, no es como cuando tú te ves en el rostro, ves tu rostro, después te olvidas. El Señor hoy nos está mandando a que seamos hacedores, que hijos activos en su obra, ¿no? Los hijos de Dios tienen que practicar, hermanos, y tenemos que dar testimonio de lo que leemos y escudriñamos en las escrituras. Y el que predica y el que enseña tiene que también dar testimonio de que Cristo muere en su vida. No, yo ya soy maestro, ya. ¿Y eso qué? ¿Cuál es el testimonio? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cuál es el mío? Entonces, en obediencia a Dios total nos está mandando, ¿ah? No solo decir, soy hijo de Dios. Hay muchos que dicen, mi trabajo es, yo soy hijo de Dios. Y hacen lo que ellos quieren, sin consultar al Señor en sus decisiones, mucho menos en sus metas. Entonces, Planes.
ni en sus planes. Aquí la escritura dice que tenemos que ser siervos activos en la obra de Dios. En Lucas 6:46, Jesús hace una pregunta importante. Dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Hace ratito lo acabamos de ver, ¿no? Aquí dice, yo conozco a Dios, no, yo creo en Dios. Sí, pero nada más de labios. El verdadero hijo de Dios o el verdadero discípulo no solo lo escucha, sino que actúa, empieza a activarse, empieza a reflejar que ha habido un cambio en su vida. Empieza a demostrar exteriormente que el Espíritu Santo mora en él. Entonces, ser hacedores de la palabra significa vivir de acuerdo a lo que hemos aprendido, ¿verdad? Y aplicar esos principios en tu vida diaria, en nuestra vida diaria. Entonces, somos creados por Dios para que hagamos, dice la Escritura, buenas obras que glorifiquen su nombre. ¿Qué dice Efesios 2:10, amor? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces dice que Él preparó todo para que andemos en ellas, ¿no? Muchas obras. Sí. Somos hechos por Él. En un hechura significa somos como un poema para Él, ¿no? Colosenses 1:10, ¿qué dice, amor? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, ¿te fijas? Cuando tú recibes la palabra de Dios en tu corazón, andas como es digno, dice Colosenses, como es digno del Señor. Le quieres agradar en todo. Y que eso, que hace que lleves mucho fruto, lleves fruto en todo lo que tú hagas. Pero también te lleva a crecer en el conocimiento de Dios. Empiezas a disfrutar lo que dice la escritura. Ah, ¿qué significa esto? ¿Qué significa el otro? Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, la importancia de conocer y vivir de acuerdo con la que, con la voluntad de Dios. Porque nos exhorta como creyentes a llevar una vida digna y santa en el Señor, ¿verdad? Dice, agradándolo en todo, no en lo, ay, en esto sí, en esto no, dice, en todo. Y queremos fruto en toda buena obra, ¿sí? Entonces, en otras palabras, ¿verdad? El versículo nos hace un llamado a la madurez espiritual y al crecimiento en el conocimiento de Dios, enfatizando, ¿verdad?, la conexión entre la fe y las acciones del creyente. Una fe sin obra no Es muerta, es dice. muerta, ¿sí? Esa es la conexión. Entonces, resumiendo lo que estoy diciendo, se trata de vivir de manera que refleje la fe en Cristo, que tú reflejes la fe, que los hijos de Dios reflejemos a Cristo, la fe en Cristo y produzca resultados visibles en nuestra vida diaria. ¿Ah? Tito 2:14, ¿qué dice, amor? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Ya viste? El Señor nos dice que nos despojemos. El Señor nos viene a redimir de toda iniquidad, de todo pecado y viene a purificarnos. Pero el problema de que no queremos somos nosotros. Él ya lo hizo, pero nosotros no queremos, porque tenemos tan arraigadas ciertas situaciones en nuestras vidas. Yo no me voy a dejar. Y yo no esto, y yo no quiere. El Señor vino a quitar, a redimirnos de toda iniquidad, dice, y a purificarnos para que seamos parte de su pueblo, pero no queremos. Entonces, este versículo aquí está resaltando la gracia de Dios que nos transforma como creyentes, llamándonos a vivir de una manera justa y santa, ¿verdad? Y contribuir activamente en el plan de Dios, en el propósito de Dios. La salvación no solo implica ser redimido, sino también vivir con un compromiso activo en la obra y con Él hacia las buenas obras, ¿verdad? Y a la santidad, porque Él es santo. Y sin santidad, Él lo dice, que nadie va a poder ver al Padre. Entonces, hermano, al poner en práctica la palabra, no solo honramos a Dios,
sino que también impactamos a todos los que nos rodean, ¿verdad? Y ya para terminar, dije que era un poco breve, te dejo con dos preguntas para reflexionar. La voy a decir dos veces, por si gustas apuntarla y que reflexiones en tu hogar. La primera pregunta es, ¿estás despojándote de toda inmundicia para recibir la palabra de Dios en tu corazón? Eso es lo que vimos. Para recibir tenemos que despojarnos de la inmundicia, porque lo que va a tocar, va a entrar en nuestra vida, lo que está haciendo el Espíritu Santo es santo. Vuelvo a repetirla. Estás despojándote de toda inmundicia para recibir la palabra de Dios en tu corazón. Vamos a la siguiente pregunta y última. Analízate bien, hermano, hermana. ¿Eres hacedor de su palabra o no lo eres? En otras palabras, o nada más eres oidor, ¿verdad? Vuelvo a repetir. ¿Eres hacedor de su palabra o no lo eres? Pues hoy aprendimos, hermanos, que tenemos que quitarnos de todo lo que está estorbando nuestro corazón. Si hay falta de perdón, es momento de decir, Señor, ya no quiero esto y ponerse a cuentas. Si hay falta de misericordia, es momento de despojarnos también de esto y decirle, ya no quiero, Señor. Porque hoy aprendí que si yo no me despojo de esto, no he sido implantada tu palabra en mi corazón. Necesito despojarme de mi yo también para que tú trabajes en mí. Es necesario, dice Juan, que yo mengüe y que él crezca. Entonces te invito, hermano, que hagas un análisis exhaustivo en ti, no en el de enfrente. No digas, ay, es que fulano, yo veo que no, no, no. En ti, porque el cambio primero está en nosotros. Haz un examen exhaustivo, revisa qué es lo que necesitas sacar de tu vida para que sea verdaderamente implantada la palabra en tu corazón. ¿Por qué? Porque podemos hablar mucho de la palabra, pero nada más de aquí. Lo dice la palabra de Dios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está Lejos de mí. muy lejos. No está conmigo. Espero que haya sido de bendición. Así es, pues les agradecemos por darse su tiempo y, y como el título, ¿verdad? La importancia de recibir la palabra de Dios. Yo creo que nosotros hemos experimentado esa importancia y esa necesidad de poder recibir esa palabra y como hoy lo vimos, ¿verdad? No siendo tan solo oidores, sino hacedores de su palabra. Pues les agradecemos y Luz, ¿podrías orar para que seamos despedidos? Les agradecemos, hermanos, por darse su tiempo. Amén. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por este devocional, Señor, que ha sido de bendición y que nos lleva a reflexionar, bendito Dios, que realmente somos hacedores de tu palabra, bendito Padre. Queremos honrarte, Señor, queremos despojarnos, Señor. Tú conoces nuestros corazones, Señor, conoces cada uno de los corazones, Señor, a los que ha llegado este mensaje, bendito Padre. Te ruego, Señor, que tú seas obrando en nuestros corazones, Señor. Que si hay alguna actitud, Señor, de falta de perdón, Señor, de falta de, de amor, Señor, que tú, Padre Santo, siembres ese, ese, ese perdón, Señor, en nosotros, bendito Dios. Que pongamos por obra tu palabra, bendito Padre, y que podamos seguir alimentándonos de tu palabra, Señor, que seamos hacedores de tu palabra, bendito Padre. Gracias por este devocional, Señor, porque ha sido de mucha bendición, Señor. Gracias, Señor, por la vida de mi tío Gus, Señor, de mi tía Delfis, bendito Dios. Levántalo, Señor, y sígalos bendiciendo, Señor, en su ministerio, bendito Padre. Te doy gracias por sus vidas, Señor, por su familia. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los hermanitos que tú a bien, Señor, conectarse, Señor. Que siguen sembrando en su vida, Señor, siguen sembrando en su vida espiritual, bendito Padre. Te doy gracias, Señor, y nos despedimos de este tiempo, Señor, pero no nos despedimos de tu presencia, Señor, porque sabemos, Señor, que
todo el tiempo estás con nosotros, Señor, y todo el tiempo, Señor, tu palabra, Señor, nos habla, Señor, y nos redarguye, bendito Padre. A ti sea dada la gloria, la honra, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues Dios les bendice, que tengan una bonita tarde. Les bendiga, que pasen bonita tarde, que Dios les guarde. Gracias. Bendiciones. 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 Bendiciones.